Buenos días. Vamos a continuar exponiendo en la clase de hoy los restantes contenidos del primer módulo del programa. Hemos visto hasta ahora los 3 accesos interpretativos a la Constitución, sobre todo a partir de la incorporación en forma definitiva en el constitucionalismo argentino nacional, digamos federal, de los derechos económicos, sociales y culturales a través del artículo 14 bis de la Constitución, en la cual van a surgir estas 3 aproximaciones: la primera de la Constitución promesa, la segunda vinculada con la teoría de los derechos y la tercera vinculada con el abordaje de la teoría crítica. Y por otro lado, comenzamos a desarrollar el análisis desde la perspectiva filosófica de los fundamentos de los derechos humanos desde el justnaturalismo, con sus distintos momentos y etapas, y el positivismo, a partir del surgimiento en la segunda mitad del siglo XIX de la llamada filosofía positiva, desarrollada por el filósofo francés Augusto Comte. Vamos a terminar esta primera aproximación, es decir, de fundamentación filosófica, haciendo una referencia, digamos, al abordaje del tema de los derechos humanos desde la perspectiva del marxismo. El marxismo va a poner en crisis, digamos, el concepto igualitario de la llamada sociedad capitalista. Fundamentalmente, el análisis, por lo menos el análisis marxista clásico, va a partir de la idea de que en realidad la sociedad se encuentra dividida en clases y que esta división en clases va variando conforme sean los sistemas o los regímenes económicos de la sociedad, y que en el caso particular del capitalismo, que es, digamos, un movimiento desde el punto de vista económico que va a comenzar a consolidarse a partir de la aparición del Estado moderno en Occidente, es decir, una evolución que va a comenzar en el siglo XVI en adelante. A mediados del siglo XIX, Carlos Marx, primero en lo que tiene que ver con el manifiesto comunista de 1848 y luego en el desarrollo de su obra El Capital, justamente lo que va a marcar es que en este contexto las clases están marcadas sobre todo por la propiedad de los medios de producción. En este caso, esos medios de producción, por supuesto que son diferentes en el capitalismo a los medios de producción
existentes en la antigüedad o existentes en el medioevo. En la modernidad occidental, esos medios de producción van a tener que ver con el desarrollo de lo que se ha denominado la revolución industrial. La primera revolución industrial va a comenzar a fines, es decir, se va a producir ese desarrollo a fines del siglo XVIII, con la creación de lo que se conoce como la máquina a vapor, es decir, la posibilidad de pasar de una forma de producción manual, artesanal, a una forma de producción más en serie. Y esto, evidentemente, de alguna manera va a ser el proceso en desarrollo durante la primera mitad del siglo XIX, y justamente el análisis que va a hacer Marx de esa realidad va a girar en torno a la evolución y el desarrollo capitalista en Inglaterra, porque se va a considerar como el país en ese momento de mayor desarrollo económico-industrial. Con lo cual la propiedad de esos medios, es decir, la propiedad de esos medios de producción, de esa maquinaria, va a ser el elemento fundamental por el cual la sociedad inicialmente, de acuerdo al concepto marxista clásico, se va a dividir en dos clases. Quienes son titulares de esos medios de producción, a los cuales el marxismo va a señalar como la burguesía, y aquellos que solamente son propietarios de su fuerza de trabajo, que va a representar la clase del proletariado. Lo que va a expresar el marxismo centralmente en ese contexto es que las clases sociales están en puja, es decir, que los intereses de la burguesía se confrontan con los intereses del proletariado, y que la sociedad capitalista es de alguna manera uno de los mecanismos por los cuales prevalece los intereses de la burguesía sobre los intereses del proletariado. Por lo tanto, esto es lo que sintetiza la definición de lo que para el marxismo es lucha de clases. Es decir, es lucha de clases en la medida en que esas clases están confrontadas y que los intereses de uno están opuestos a los intereses del otro. Pero por otro lado, lo que va a sostener, de acuerdo a la explicación que he dado hasta ahora, el marxismo, es que si bien esas clases están confrontadas, la existencia de las mismas tienen que ver con la existencia de la otra, de una con la existencia de la otra. Es decir, hay proletarios en la medida en que hay burgueses, y hay burgueses en la medida en que hay proletarios. Es decir, esas clases están relacionadas entre sí, están vinculadas entre sí, pero están en lucha, en puja, en confrontación. Esta es la primera aproximación teórica. La segunda aproximación teórica que hace el marxismo es la relación entre lo que se conoce como estructura y superestructura. Para el marxismo, en última instancia, la estructura básica es la estructura económica, que es aquella que condiciona la superestructura. ¿Qué contiene la superestructura? El Estado, la legislación, por ejemplo. Entonces, lo que va a marcar desde la perspectiva marxista es que en el marco de esa relación, el Estado y la legislación, en última instancia, está en función de las relaciones económicas existentes y por lo tanto benefician principalmente a los intereses de la burguesía. Esto no significa de que no haya pujas, no haya confrontaciones y no haya avances y retrocesos en ese contexto, pero que en última instancia es el Estado y es la legislación como consecuencia de la producción de ese Estado el que es un instrumento que beneficia a la clase burguesa. Por eso, para el marxismo clásico, vuelvo a insistir acá, el Estado, la desaparición
la desaparición o destrucción del Estado burgués es una condición necesaria para la liberación definitiva del proletariado. Esto ha ido modificándose en la concepción marxista, es decir, sobre todo hasta el momento de lo que llamamos el desarrollo del marxismo revisionista a fines del siglo XIX, con la aparición de los partidos políticos socialistas. Es decir, que ya se va a modificar esa aproximación desde un lugar de confrontación y destrucción del Estado a una forma de lucha por la participación política y la conducción del Estado al servicio del proletariado, que sería la idea básica de la aparición de los partidos socialistas, entre los cuales está justamente lo que fue a fines del siglo XIX en la Argentina, la aparición del Partido Socialista Argentino, bajo la conducción de Justo, que justamente una de sus obras es la traducción del primer libro del Capital de Marx. Pero dentro de esa idea general de estructura y superestructura, digamos, aparece justamente la estructura básica que condiciona la superestructura es en última instancia la economía. Y en el marco de esa superestructura está el Estado y está la legislación. Por lo tanto, para el marxismo clásico, la legislación va a ser una legislación que en definitiva, en última instancia, va a terminar beneficiando los intereses o los derechos de la burguesía. Ahora bien, el tercer elemento, o la tercera idea básica para la comprensión desde la perspectiva del marxismo, es el concepto de plusvalía. Ese concepto de plusvalía, ¿en qué radica? Radica en que en realidad la burguesía gana para sí una parte de la riqueza que el proletariado produce. Es decir, en general, la producción del proletariado supera en realidad lo que recibe en concepto de salario como contribución. Entonces, el proletariado genera más riqueza de la que efectivamente recibe en compensación. Quien se queda con esa diferencia es la burguesía. Es decir, que esto, de alguna manera, el concepto de plusvalía, es el que justifica desde el punto de vista de la teoría o de la doctrina marxista clásica el tema de lo que podemos decir la concentración capitalista. Es decir, ¿por qué hay concentración capitalista? Digamos, hay un sector que se beneficia mucho más. Que es una evidencia que nos llega hasta nuestros días, ¿no es cierto? Las diferencias entre quienes más ganan y menos ganan, la famosa distribución de la riqueza, justamente está marcando en este proceso, digamos, actual del desarrollo del capitalismo, que es cada vez más notoria las diferencias entre los sectores que más ganan o los sectores que menos ganan. ¿Y esto qué representa? Bueno, representa que hay un sector económico que retiene para sí una parte de la riqueza que no es producida directamente por ese sector o por esa clase, sino que es apropiada desde el lugar de producción proletaria o de los trabajadores. Por supuesto que en ese contexto, entonces la visión del marxismo va a ser una visión crítica que va a poner acento sobre todo en el tema de la efectividad de los derechos. Es decir, que los derechos existen como tales, no porque están enunciados o no porque en forma nominal se le conceden a todos, sino en la medida en que ese todo los pueda gozar efectivamente.
Entonces, en general, desde la perspectiva del marxismo, se van a desarrollar las llamadas teorías críticas, por un lado, porque justamente van a hacer hincapié en las relaciones de poder, en las diferencias de clase, en los procesos de construcción social, por un lado, pero también van a hacer hincapié en la necesidad de la efectividad de los derechos humanos. En general, un poco para cerrar esta perspectiva, hay que decir que el sistema internacional de derechos humanos ha evolucionado captando, digamos, los aspectos positivos de cada una de estas teorías. En general, ustedes van a ver en los preámbulos, lean ustedes los preámbulos de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, y van a advertir que en general se definen esos derechos como derechos fundamentales o derechos esenciales de la persona humana, con lo cual hay una remisión a las llamadas teorías naturalistas. Pero por otro lado, aparece la necesidad de la positivización, expresada primero en el análisis de los antecedentes, en la medida en que ustedes vayan actualizando, digamos, vayan accediendo a tratados más actualizados temporalmente, van a advertir que se hace referencia a antecedentes normativos, partiendo en el sistema universal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es la primera expresión material positiva de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, o a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el sistema de la Organización de Estados Americanos de ese mismo año, con lo cual van a advertir el desarrollo de esta segunda perspectiva de fundamentación, que la refleja los antecedentes preexistentes enunciados y por el otro la propia estructura de la convención o tratado o pacto internacional que, o interamericano, que evidentemente positiviza internacionalmente esos derechos. La tercera es la que tiene que ver, digamos, que es donde apreciamos este tercer argumento, en la efectividad. Ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en adelante, el principio de efectividad, que después lo vamos a ver en el módulo segundo, en el desarrollo del módulo segundo del programa, es un principio general del sistema de derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos no solamente son derechos fundamentales, derechos enunciados positivamente, sino derechos a los cuales el Estado tiene la obligación de tornar efectivos. Y como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa efectividad debe ser garantizada, por un lado, a través de una obligación de carácter negativo del Estado, no violar los derechos humanos a través de sus agentes, y una obligación positiva o afirmativa de los derechos humanos que consiste en eliminar los obstáculos que impiden el goce efectivo de los derechos. Entonces ahí advertimos, digamos, que en general el sistema internacional de derechos humanos, ya sea de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, tiende a adoptar una aproximación a los derechos humanos que engloba estos tres tipos de fundamentación a los que hemos hecho referencia desde el punto de vista filosófico. Ahora bien, hay, además de los fundamentos filosóficos, otro tipo de aproximaciones o de fundamentación. Están los que llaman los fundamentos históricos, es decir, que definen la evolución de los derechos humanos desde una perspectiva histórica.
Entonces, esto hace que se ubiquen los llamados derechos civiles y políticos con la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, fines del siglo XVIII, que se coloquen los derechos, evolución de los derechos económicos, sociales y culturales dentro de lo que podemos denominar el constitucionalismo, el comienzo o el desarrollo del constitucionalismo social, es decir, Revolución Mexicana, Constitución de México de 1917, Constitución de Weimar, es decir, del Partido Socialista Alemán en 1919, y luego la Constitución de la Unión Soviética a partir de la Revolución Rusa de 1917. Es decir, que esas primeras décadas del siglo XX vendrían a marcar históricamente el surgimiento y desarrollo de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente se ubica históricamente en los fines del siglo XX, y podemos decir hoy principios del siglo XXI, los llamados derechos de incidencia colectiva o derechos de tercera generación, es decir, de los cuales evidentemente un ejemplo paradigmático es el derecho al medio ambiente. Es decir, históricamente se ubica dentro de ese periodo la conceptualización de que ya no hablamos de derechos subjetivos, no hablamos de derechos de acceso, como serían los derechos económicos, sociales y culturales, sino que hablamos de derechos difusos, derechos de los cuales es de alguna manera toda la humanidad titular, como es el caso del medio ambiente sano, como es el caso de lo que vamos a ver luego el derecho al desarrollo, por ejemplo, en los cuales se considera que son los pueblos los titulares de esos derechos. Por lo tanto, esta segunda aproximación lo que hace es interpretar la existencia de los derechos como derechos que van surgiendo y se van desarrollando en momentos históricos diferentes. Tal es así que también desde esa perspectiva, un poco justamente se marca la diferencia entre derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales en la medida del surgimiento histórico de cada uno, que tiene que ver, digamos, con el Estado liberal, los primeros, derechos civiles y políticos, y con los estados socialistas, el segundo, derechos económicos, sociales y culturales. Y que es esa diferencia de origen la que también, digamos, ha generado las confrontaciones o las disputas entre estos dos tipos de derechos humanos. Volvemos a insistir que tal como cuando explicamos la teoría de los derechos, a partir de la Convención de Viena de 1991, esta dicotomía de origen histórico se ha superado desde el punto de vista de la definición de los derechos humanos como derechos humanos interdependientes y relacionados entre sí, en los cuales se conceptualiza y se demuestra en la práctica que no hay plenos derechos civiles y políticos sin la vigencia de determinados derechos económicos, sociales y culturales, y a la inversa, o medioambientales o derechos colectivos en general, que están interrelacionados entre sí y que son interdependientes. Hoy por hoy, por supuesto, lo advertimos con absoluta claridad, el hecho de que el calentamiento global, el cambio climático, están generando una serie de fenómenos que están poniendo en riesgo no solamente el ejercicio efectivo de los derechos humanos, sino la vida de la persona humana en sí misma. Entonces todo esto está marcando además el impacto que el deterioro de estos derechos está generando en el ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.
Con lo cual, por supuesto que de alguna manera la nueva perspectiva de derechos humanos, que también vamos a analizar en el módulo segundo, están superando estas dicotomías de acercamiento histórico de los derechos humanos, pero que fue una de las teorías que se desarrolló muy fuertemente, sobre todo durante la llamada Guerra Fría, es decir, entre 1945 y 1991, y en ese contexto, digamos, las diferencias históricas y político-ideológicas entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. La otra es los llamados fundamentos políticos. Los fundamentos políticos de los derechos humanos están más vinculados o están más asociados con el principio de efectividad. Es decir, lo que sostiene esta aproximación a los derechos humanos es que lo importante es que el Estado haga efectivo los derechos y no que se amplíe el enunciado de los mismos. Es decir, que fundamentalmente los derechos humanos son en la medida en que el Estado hace un esfuerzo efectivo para su vigencia para todos y todas. Entonces, desde la perspectiva política, es más lo que se trabaja por la vigencia efectiva de los derechos que por la fundamentación teórica de los mismos. Es decir, que más allá de las fundamentaciones teóricas, lo importante es que esos derechos sean efectivamente gozados y que por lo tanto se pone el hincapié o el acento en este aspecto centralmente, más que en los aspectos de fundamentación que puedan desarrollarse en relación a qué son los derechos humanos y por qué existen, sino que en última instancia deben vincularse con la efectividad concreta de los mismos. Y por lo tanto los estados más que preocupados en el desarrollo o la evolución conceptual y normativa de los derechos humanos deben estar centralmente preocupados en que en sus propios estados esos derechos sean efectivos. Entonces, también hay algunos posicionamientos filosóficos que justamente, bueno, han relativizado el tema de la fundamentación en el sentido de entender de que la fundamentación de los derechos humanos puede ser necesaria, pero que no es imprescindible, y esto de alguna manera se ha reflejado en el sistema internacional de protección en la medida en que, como ya explicité, las aproximaciones son naturalistas, positivistas y también vinculados desde la efectividad concreta de los derechos humanos. Es decir que hay una relativización de una explicación de carácter universalista de los derechos humanos y más bien una aproximación más general tomando los aspectos considerados positivos de cada una de esas fundamentaciones. Por otro lado, además existen lo que se llaman las fundamentaciones de carácter ético de los derechos humanos, que hacen hincapié en la supremacía de determinados valores. En general, estas fundamentaciones éticas de los derechos humanos hacen centro en el concepto de dignidad humana. Y por lo tanto, esto es un argumento que también ha adquirido bastante preponderancia en distintas aproximaciones, en la medida en que
la necesidad de vigencia de determinados derechos están fuertemente asociados al concepto de dignidad humana, es decir, que una vida digna está exigiendo la existencia y la vigencia efectiva de determinado cúmulo de derechos. Y por lo tanto es esta idea de dignidad humana, la que debe tener preponderancia a los fines de determinar si tal o cual derecho es exigible y debe hacerse efectivo. Es decir, ¿impacta en una vida digna o no? Entonces, desde esa perspectiva, ya la distinción entre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, colectivos, etcétera, desaparece como categoría para la determinación de si ese derecho debe hacerse efectivo o no, porque lo que predomina es el concepto de dignidad. El concepto de dignidad de la persona, que de alguna manera es ese derecho a la dignidad va a ser considerado por, sobre todo, el constitucionalista argentino Miguel Ángel Menequian, que es quien va a desarrollar lo que se denomina una teoría de jerarquía de los derechos, va a decir que el derecho básico, fundamental de la persona e indisponible es el derecho a la dignidad. Y de alguna manera esta aproximación de Menequian está muy fuertemente vinculada con la fundamentación de estos derechos humanos desde el concepto de la dignidad. Bueno, acá en un chat me preguntan cuánto es el plazo, cuál es el plazo para la presentación, la remisión del mail del trabajo práctico a la unidad 3 al doctor Lanza. Bueno, yo lo que les sugiero es que traten de hacerlo lo antes posible. Es decir, no hay un plazo determinado ya, pero evidentemente porque ese trabajo va a comenzar a desarrollarse sobre todo posiblemente en un término de 15 días, pero yo les sugiero de que ustedes vayan aproximando esa información lo más prontamente posible. Bueno. Entonces, acá tenemos una aproximación de fundamentación, lo que podemos denominar fundamentación filosófica de los derechos humanos, que en general, si ustedes han tenido la aproximación, digamos, a una fundamentación de un naturalista, que vuelvo a insistir, sigue siendo desde el punto de vista teórico, sobre todo a través de él, la filosofía tomista, una de las aproximaciones actuales más fuertes, o desde la perspectiva del positivismo, que vuelvo a insistir, sigue siendo de fuerte raigambre actual, en la medida en que, como ya expliqué, la ley es la fuente principal y por lo tanto hay una tendencia bastante generalizada, que también se refleja en nuestra Facultad de Derecho, del aprendizaje del derecho a través de la ley, es decir, de conocer los términos de la ley. Entonces esto refleja claramente un enfoque básicamente del derecho desde la perspectiva positivista. Indudablemente esas dos grandes líneas se caracterizan por ser lo que se denominan justificaciones universalistas de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos o son derechos esenciales de la persona, o los derechos humanos son los derechos reconocidos por el orden normativo concreto en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ahí tenemos esos dos grandes enfoques. Por otro lado, esos enfoques están siendo puestos en crisis, digamos, por otros abordajes, ¿no?
los abordajes históricos, que de alguna manera su representación más significativa es la llamada teoría de las generaciones, porque la teoría de las generaciones va a partir justamente en distinguir los periodos históricos de surgimiento de los derechos y la conducta del Estado frente a los mismos. Entonces ahí tenemos una de las expresiones más significativas de la fundamentación histórica de los derechos humanos, y que sobre todo tuvo fuerte raigambre en el desarrollo de la llamada Guerra Fría, ¿no? Entre 1945 y 1991. Pero después están, bueno, aquellas aproximaciones filosóficas que hacen hincapié en la cuestión política, en la cuestión de la efectividad, exigibilidad de los derechos, que más allá del enunciado, más allá de la evolución normativa, está el esfuerzo del Estado en la efectividad. Y que por lo tanto lo primero de los derechos es que sean efectivamente gozados. Es decir, ahí irían las fundamentaciones políticas. Y finalmente las fundamentaciones éticas que justamente parten de la idea de dignidad humana, que vuelvo a insistir, en general en la doctrina constitucional actual, se recurre bastante asiduamente. Es decir, y bueno, el derecho al acceso a la vivienda, ¿hace a la vida digna de la persona o no? La cuestión en definitiva es esa. Si hace a la vida digna, bueno, debe ser efectivo, debe ser asegurado, debe ser garantizado. Si no, no. Pero esto rompe, digamos, ¿cuál es el aporte que estas fundamentaciones realizan? Bueno, rompen las disputas históricas y las disputas políticas. Y las fundamentaciones universalistas. La cuestión es ver en un contexto determinado si esto hace o no hace a la dignidad de la persona y a una vida digna. En la medida en que el concepto hace a la vida digna, bueno, esa dignidad de la persona, efectivamente en la práctica, ¿qué ha hecho? Bueno, la necesidad de incorporación de derechos civiles y políticos, es decir, protección de la vida, integridad personal, por ejemplo, derechos políticos, ejercicio de los derechos políticos efectivos, pero también derechos económicos, sociales y culturales, acceso a una alimentación adecuada, acceso, digamos, a un ingreso digno que permita el desarrollo de la persona asalariada y de su familia. Bueno, todo eso ha hecho de que estas dicotomías entre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales o de tercera generación, generalmente terminen diluyéndose en la medida en que se advierte en muchas ocasiones, y esto vuelvo a insistir en la realidad actual, es bien manifiesto, que la protección adecuada del medio ambiente, por ejemplo, hace a una vida digna de la persona en la medida en que hasta su derecho a la vida está en riesgo. Entonces, esta sería, digamos, una alternativa a estas otras fundamentaciones. Y por supuesto que hay desde esta perspectiva dos grandes líneas. Aquellos que sostienen la necesidad imperiosa de la fundamentación, es decir, que los derechos humanos deben necesariamente estar fundamentados y que por lo tanto esa fundamentación es prioritaria para determinar o definir qué son los derechos humanos. Y luego están las líneas relativistas que sostienen que esa fundamentación, si bien debe existir, no es absoluta. Es decir, que uno lo fundamente desde un lugar o desde otro, eso no hace en sí mismo a que los derechos humanos sean exigibles y sean de cumplimiento obligatorio para el caso del Estado.
¿no? Es decir, esto es un poco el proceso de evolución. A estas perspectivas que hemos estado desarrollando hasta este momento, a estas perspectivas se han incorporando lo que se llama la perspectiva de género, los aportes de la teoría de género. Es decir, las teorías de género han tenido, digamos, un fuerte desarrollo en las últimas décadas. Podemos decir que, sobre todo, en el caso de la Argentina, a partir de la recuperación democrática, a partir de la ratificación en la década del 90 de la Argentina de la Convención Interamericana para la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, porque el artículo primero de la Convención de Belén do Pará incorpora el concepto de violencia de género desde el punto de vista normativo, con lo cual esto ha ido consolidando esta perspectiva. Una primera aproximación podemos verla en la evolución histórica respecto a lo que podemos denominar los feminismos jurídicos. Es decir, los movimientos de mujeres históricamente, hasta ubicados en la Argentina, digamos, el primer congreso feminista de la Argentina se va a desarrollar en 1910, es decir, en la etapa del centenario. Entonces, figuras como Lanteri, figuras como Moró de Justo, por ejemplo, van a ser fuertemente impulsoras de este proceso. ¿Cuál era la reivindicación desde el punto de vista de la perspectiva social y de la perspectiva jurídica? La equiparación de derechos. Es decir, la equiparación de derechos entre hombres y mujeres. Esta es la idea central o es la idea fundamental. Esta idea está representada fundamentalmente por el movimiento sufragista. Es decir, el movimiento sufragista que se va a desarrollar sobre todo en los finales del siglo XIX y principios del XX, es la equiparación de los derechos políticos entre hombres y mujeres. Ese proceso va a ser un proceso que va a comenzar a fines del siglo XIX y que se va a ir consolidando durante el siglo XX y que en el caso particular de la Argentina va a ser con la aprobación de la ley del voto femenino que se va a producir en 1949 y que se va a aplicar en primera oportunidad en las elecciones de la provincia de San Juan en 1951 y en la elección general presidencial de 1952. Entonces, esta es una primera aproximación desde el punto de vista jurídico. Esta equiparación, por ejemplo, la podemos advertir en cambios que también se llevaron a cabo en el derecho de familia posteriormente, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, la patria potestad compartida, que comienza legislativamente a consagrarse en 1985, en la reforma del Código Civil de 1985. Hasta ese momento, el titular de la patria potestad era el padre. Y por lo tanto, como titular de la patria potestad, aún en los casos de separación personal, y no estando el hijo o la hija bajo la convivencia directa con el padre, la voluntad del padre resultaba fundamental para determinadas decisiones o medidas vinculadas con la patria potestad, lo que generaba, digamos, primero una situación de desigualdad entre padre y madre
y por otro lado toda una serie de dificultades frente a la existencia de la separación personal. Bueno, a partir de 1985 se establece, bueno, la patria potestad compartida, es decir, se equiparan los derechos del padre y de la madre en el ejercicio de la patria potestad en relación a los hijos, las chicas menores de edad, en este momento menores de 18 años, no emancipados. Es decir, que todas estas situaciones van generando todo un proceso, digamos, de equiparación. Hay que pensar que la primera ley de derechos civiles de la mujer va a ser sancionada en 1920, los derechos políticos, vuelvo a insistir, a mediados del siglo XX, y muy posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, la equiparación de derechos dentro de la organización de la familia. Donde se eliminaron distintas situaciones, por ejemplo, como algo muy elemental como el tema del nombre, es decir, la mujer casada debía acompañar su propio nombre con el apellido del marido, por ejemplo, una cosa que era bastante común, con lo cual era de fulano, es decir, la mujer casada debía incorporar el apellido del marido en su identidad personal. Bueno, eso justamente quedó sin efecto también con esa reforma de 1985. Pero quiero marcar estos ejemplos para que ustedes adviertan en un primer término cómo se ha producido esta primera evolución, es decir, establecer las diferencias de trato legislativo entre hombres y mujeres, y la evolución que esto ha ido produciéndose en el tiempo. Esta es una primera aproximación de lo que podemos llamar el feminismo jurídico. La segunda aproximación, que tiene que ver con los feminismos jurídicos, va no solamente a hacer hincapié en las diferencias de derechos desde la perspectiva legislativa, sino desde la práctica social. Es por eso que, por ejemplo, convenciones del derecho internacional de los derechos humanos, como es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es una convención con jerarquía constitucional, ya no solamente habla de las discriminaciones legislativas, habla de las discriminaciones sociales. Es decir, el hecho de que hay prácticas discriminatorias aún no justificadas o autorizadas por la ley. Es decir, para que ustedes adviertan un ejemplo, que es un ejemplo que hasta podemos trasladar hasta hoy en día, algunas se han ido superando, por ejemplo, en materia laboral, bueno, el estereotipo de que hay actividades que son particularmente actividades para los hombres y que hay otras actividades que son predominantemente para las mujeres, y donde aparece fundamentalmente en este segundo aspecto muchas profesiones vinculadas con el cuidado, que a la vez desde el punto de vista de la práctica social se ha colocado en cabeza de la mujer, como regla general. Entonces, ¿por qué tradicionalmente la mayoría de las enfermeras de la Argentina son mujeres y no son hombres? Bueno, ¿por qué? Porque es un rol de cuidado, y entonces se entiende que ese rol de cuidado, bueno, es un rol que debe cumplir esencialmente la mujer. Es decir, se corresponde con un estereotipo, que después vamos a ver un poco cuando entremos en el concepto de género. El concepto de género incorpora, digamos, los estereotipos sociales que esos géneros acarrean. Entonces, hay roles para la mujer y hay roles para el hombre, por ejemplo.
Y por supuesto después, que es otra cuestión que se vincula, es que tradicionalmente estos eran los únicos dos géneros aceptados o admitidos, hombre o mujer. No habría la posibilidad de otros géneros, cosa que se ha ido desarrollando mucho más contemporáneamente, ¿no? Cuando hablamos de los LGTBQ+, bueno, estamos marcando ya una multiplicidad y diversidad de géneros. Pero tradicionalmente los géneros eran hombre-mujer y los demás eran desconocidos como tales. Eran considerados desviaciones, eran consideradas patologías. Y eso está muy bien desarrollado en la obra de Michel Foucault sobre la sexualidad, por ejemplo, donde justamente es la anormalidad lo que es el fundamento de exclusión, es decir, hombres, mujeres o anormales. Esta era la caracterización o la tipificación clásica. Esto ha ido evolucionando, eso lo vemos claramente, no solamente en la ley de identidad de género, que hoy rige en la Argentina, por ejemplo, es decir, donde ya no se trata exclusivamente de hombre y mujer, pero sigue habiendo una práctica discriminatoria en la medida en que, por ejemplo, si ustedes tienen que llenar un formulario, hay formularios en que habla hombre y mujer nada más, en la opción de sexo. O si no, dice hombre, mujer u otros, con lo cual coloca al resto en una posición de degradación, cuando en realidad el formulario debería nombrar al menos una multiplicidad de géneros tal cual hoy están reconocidos para establecer un orden equitativo y un orden igualitario de esos géneros. Bueno, para que ustedes adviertan estos otros aspectos que tienen que ver con una discriminación social, con una práctica. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito judicial, si ustedes analizan la composición de los tribunales de familia, por ejemplo, o de asesoría de menores, de incapaces, van a advertir una mayor presencia de la mujer que si hacen un análisis de la composición de los tribunales penales. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una cuestión de que justamente la mujer es la mujer que puede estar en la relación de cuidado, de la cuidado de los niños, de las niñas, que puede determinar o resolver determinados conflictos en materia de familia, pero no puede entrar en el ámbito del delito, que bueno, es una cosa que escapa ya a sus posibilidades. Y eso se advierte a través de prácticas sociales discriminatorias. Prácticas sociales discriminatorias. Es decir, hay todo un segundo proceso de evolución. Como lo tenemos nosotros en este momento, por ejemplo, cuando uno analiza el tema de la composición de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el acceso a lugares de poder, a lugares de decisión, bueno, recién a partir del 2003 existió la posibilidad de 2 mujeres como integrantes de la Corte, situación que hoy en día se ha perdido, es decir, solamente existe una mujer. Entonces, adviertan ustedes como hay una tendencia, es decir, que si hay que reducir, y bueno, se reduce con relación a las mujeres, pero no en relación a los hombres. Siguen existiendo prácticas discriminatorias en las cuales aparece que las relaciones de poder deben estar dominadas, digamos, por los hombres y no por las mujeres. Y eso se advierte en todos los campos. En todos los campos. Si ustedes analizan el ámbito sindical, digamos, cuántas secretarias generales de sindicatos nacionales hay y cuántos son secretarios generales, es decir, cuántos son del género masculino y cuántos se corresponden al resto
de los géneros. Es decir, es fácilmente verificable que justamente digamos, haya para la mujer un costo social mucho mayor para llegar a los lugares de decisión, a los lugares de poder. Esto se ha tratado de justamente limitar en materia política con la llamada ley de cupo femenino, que se terminó aprobando en la década de 1990 en la Argentina, es decir, una mujer cada 3 candidatos, una mujer por tercio, que a la vez ese tercio no se refleja en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en general la mujer en la mayoría de las listas ocupa el tercer lugar y por lo tanto, si entran 5 diputados de una lista, entran 4 hombres y una mujer, por ejemplo. Entonces, la proporción no es del 33%, es casi el 10% menos de mujeres en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Eso por qué? Porque la mujer, aún en el tercio, no figura primera, cuarta, no, figura tercera, sexta, novena, etcétera. Y por otro lado, ha hecho que actualmente la legislación se haya modificado y se haya establecido la paridad de género, es decir, el 50%. Es decir, fue necesario una modificación legislativa para llevar la práctica social a una situación de igualdad equitativa. La conducta social no se modificó. Es decir, a rajatabla y con controles se respetaba el tercio, pero no más que eso. Entonces la propia ley tuvo que llevar esta situación a la situación de paridad, un hombre y una mujer. Justamente porque la práctica social era reticente. Entonces, todas estas situaciones marcan, digamos, un segundo ámbito, que es el ámbito de la práctica social, ¿no? La discriminación en relación al género, producto de la práctica social. En materia laboral, evidentemente, bueno, como siguen existiendo determinados prejuicios sociales de que si una mujer está casada, bueno, si hay problemas en la casa, si los niños se enferman, bueno, no va a ser el marido el que se va a ocupar, va a ser la madre. La madre es la que se va a ocupar. Entonces, al momento de seleccionar personal, las propias empresas calculan estos aspectos y dicen, sí, pero si es casada y tiene hijos, etcétera, y no, ya va a faltar, va a tener problemas, etcétera, ¿no? Es decir, que esto es fácilmente verificable de que sigue existiendo una práctica social que continúa siendo discriminatoria. Es decir, en las escuelas se habla de la reunión de padres, pero si uno va a esas reuniones, advierte que la mayoría son madres. Es decir, es la mujer la que concurre para ver si su hijo tiene una dificultad o no en el proceso de aprendizaje. No es el padre el que va. Entonces, esto tiene que ver con este segundo aspecto, con este segundo aspecto que se ha ido analizando y que se ha incorporado en el ámbito normativo. En el ámbito normativo. El tercer aspecto es un aspecto mucho más actual y que tiene que ver además con que esas diferencias de género no solamente se reflejan en el orden o se reflejaban fuertemente en el orden normativo vigente, se reflejan en la práctica social, sino que hay determinadas reglas que reflejan también ese principio de dominio o de predominio de lo masculino sobre lo femenino. Y en esta última etapa, esto se ha trabajado muy fuertemente desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista del lenguaje. Es decir, cuando hablamos de la necesidad de un lenguaje de género, lo estamos haciendo sobre la base de ¿qué? De que el masculino universaliza.
no universaliza el concepto femenino o la palabra femenina, universaliza el masculino. Yo puedo decir hombre y eventualmente incluir a las mujeres en esa definición. Piensen ustedes que en principio, bueno, se hablaba de los derechos esenciales del hombre y en última instancia, cuando uno dice hombre, bueno, dice humanidad, dice hombres, mujeres, niños, pero es el concepto masculino el que universaliza. Y por supuesto que muchas veces esto se refleja las conductas sociales discriminatorias también en formas de los procesos de aprendizaje en los cuales justamente, bueno, no se incorpora, digamos, el reconocimiento de los nuevos géneros, por ejemplo, o no se reconocen las situaciones de dominación, las diferencias sociales, de sumisión que esas relaciones de género producen socialmente. Entonces acá ya entramos, digamos, en un tercer aspecto de análisis que aporta la teoría de género, que ya no es vinculada con las diferencias legales, que ya no es tampoco vinculada con las prácticas sociales, sino también con ciertos aspectos de la dominación que se refleja a través de las relaciones de género. Y sobre todo lo que se denomina, digamos, en forma genérica la sociedad machista, ¿no? Es decir, el hecho de que es la figura del hombre el que predomina, el que genera las relaciones de dominación más fuertes entre los diversos géneros. Y este es digamos, es un aporte que la teoría de género ha ido desarrollando. Entonces, hay que, desde el punto de vista conceptual, es que justamente el concepto de género ha marcado, por un lado, la existencia de la diversidad de esos géneros y por el otro, ha marcado la existencia de los estereotipos o de las características que socialmente se le establecen para un género u otro. Es decir, que justamente la teoría de género lo que ha permitido es ir visibilizando estas diferencias y estos estereotipos. Y por lo tanto, la perspectiva de género es aquella que tiene en cuenta estas situaciones, estos estereotipos sociales, estas relaciones de dominación social existentes entre los géneros, al momento de analizar. Por eso es que las teorías de género constituyen una categoría de análisis que también permite el análisis del derecho, el análisis de las conductas sociales y el análisis de las relaciones de poder entre personas, entre individuos que justamente están marcados por esta característica, que es la pertenencia de género. Esa pertenencia de género genera una situación también de sumisión, que de alguna manera justamente se complementa, y algunos feminismos lo han hecho, digamos, abordajes feministas entre clase y género. Es decir, que la sumisión puede ser una mujer pobre, por ejemplo, tiene una doble sumisión, porque es la sumisión de su condición de clase y la sumisión de su condición de género. Es decir, que son los dos aspectos los que deben ser analizados. En cambio, en el hombre puede ser, sí, una sumisión de clase, pero que no se advierte esa sumisión de género. Entonces, ¿cómo se advierte esa situación? Bueno, muy sencillamente, en que en el mundo actual
la familia, un número importante de familias monoparentales están a cargo de mujeres. Es decir, que se han responsabilizado, aún en situaciones críticas, en situaciones de carencia, de sus propios hijos. Y el hombre ha desaparecido del panorama. Entonces, este es un fenómeno que justamente refleja esa situación social, ¿no? Es decir, que en última instancia, como se diría vulgarmente, el hombre se puede borrar, pero la mujer no. Tiene que asumir a como sea, ¿no? Es decir, y esto es un poco esa representación. Y esas representaciones ya no están en el orden jurídico, es decir, no es que dice que el hombre, bueno, no se tiene que hacer cargo o tiene derecho a evadir su responsabilidad paterna. No, de ninguna manera. No lo dice de ninguna manera, pero la práctica social ha instalado esta diferencia. Y es una diferencia que justamente permite visualizar la teoría de género. Por eso es que los aportes de la teoría de género son sumamente importantes en este contexto, y han hecho, vuelvo a insistir, no solamente es una categoría de análisis de la realidad y del derecho en particular y de la realidad en general, sino que además se ha incluido normativamente. Es decir, el que el Estado debe evitar las prácticas sociales discriminatorias o el concepto de violencia de género, es decir, la violencia basada sobre todo en esta relación de dominación que antes he explicado, hoy ya tiene consagración normativa también. No es simplemente una teoría posible, una teoría de análisis posible, sino estamos hablando de normas jurídicas que justamente fijan la responsabilidad del Estado frente a las situaciones de prácticas discriminatorias de género o frente a situaciones de violencia de género. Tanto en la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que tiene jerarquía constitucional, o la Convención de Belém do Pará para la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, que es de 1995 y del cual la Argentina es parte, y que si bien no tiene jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 75, inciso 22, tiene más jerarquía que la ley. Es decir, es un tratado internacional que tiene más jerarquía que la ley. Por lo tanto, la ley no la puede desconocer. Entonces, esto también está marcando un cambio que ahora más recientemente, en el aspecto de la formación y en el aspecto educativo, se advierte con la ley Micaela, la conocida ley sancionada mucho más contemporáneamente, más recientemente en la Argentina, donde justamente ya obliga al Estado a la incorporación de la formación desde la perspectiva de la teoría de género a los funcionarios públicos, en las universidades, a los docentes, etcétera. Es decir, que el concepto ya no es solamente un concepto jurídico, un concepto o una categoría de análisis, sino también un principio de formación y de aprendizaje en ese marco, lo que va a, sobre todo, consolidando lentamente, digamos, esta perspectiva dentro de la práctica social argentina. Bueno, dentro de este contexto general, entonces, podemos decir de que cuando hablamos de los derechos humanos y procuramos la conceptualización de esos derechos, en general subyace alguna forma de reglamentación y alguna forma de fundamentación de esos derechos. Si uno dice derechos esenciales de la persona humana, derechos fundamentales de la persona, esta distinción entre
derechos fundamentales y los que eventualmente no lo serían, porque cuando uno habla de derechos fundamentales, quiere decir que había derechos no fundamentales, ¿no? Uno dice derechos esenciales de la persona, derechos fundamentales de la persona. Generalmente hay una remisión a las teorías naturalistas que colocan en la condición de persona la titularidad de los derechos. Es decir, que es la condición de persona la que genera la titularidad, más allá del reconocimiento normativo. Si uno dice que son los derechos consagrados normativamente, es decir, positivizados, entonces estamos dentro del enfoque positivista. Cuando uno analiza desde el punto de vista aún constitucional, bueno, ¿qué tratados tienen jerarquía constitucional? ¿Qué dice la Constitución respecto a los derechos humanos? ¿Qué derechos consagra efectivamente? Bueno, uno está haciendo referencia a esos derechos positivos, a los derechos consagrados en el orden normativo concreto, que como ya expliqué, remitiéndome a la evolución constitucional de los Estados Unidos y a la reforma constitucional argentina de 1860, el artículo 33 de la Constitución justamente pretende de algún modo generar un puente entre derecho, entre fundamentación y un naturalista y positivista, en la medida de expresar que los derechos no reconocidos expresamente en la Constitución no son negación de otros propios del sistema democrático, del régimen republicano, ¿sí? La forma republicana de gobierno. Por lo tanto, está marcando justamente un puente entre estas dos formas de fundamentación y sobre todo el no interpretar la positivización como negación de otros derechos no positivizados, ¿no? Pero vuelvo a insistir, en la etapa contemporánea y a partir de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que es el proceso de consolidación de esa evolución, la efectividad, la exigibilidad, la operatividad de esos derechos humanos se ha transformado también en un parámetro básico de aplicación a estos derechos. Es decir, que no es solamente derechos esenciales de la persona, derechos positivizados, sino además derechos efectivos. Y por lo tanto, el sistema internacional ha hecho fuerte hincapié en esa efectividad, no solamente señalando cuáles son las obligaciones del Estado, por una parte, sino además estableciendo sobre todo una serie de dispositivos que faciliten el acceso a la justicia para reclamar esa exigibilidad, sobre todo a partir de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Con lo cual hay una tendencia que después vamos a ver de esos derechos de darle un mayor nivel de operatividad y de efectividad. Bueno, vamos a dejar acá. En la clase de mañana vamos a ingresar al análisis de los principios generales en materia de derechos humanos, es decir, efectividad, progresividad y pro homine, como los tres derechos básicos, principios básicos y fundamentales de los derechos humanos, y de qué manera esto se materializa, digamos, en el orden constitucional y legal vigente. Así que bueno, dejamos acá y nos vemos el día de mañana a las 9:45. Hasta mañana. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias.